En Rebagliati Diplomados capacitamos profesionales con tecnología de última generación y equipos biomédicos reales, prácticas presenciales y teóricas, enfocadas en lo mejor para tu aprendizaje. Reconocidos nacional e internacionalmente. Y lo más importante, lo hacemos junto a ti, compartiendo experiencias que marcan la diferencia. Buen día, mis queridos estudiantes. Yo soy la Magíster Piedad Aguilar y el día de hoy vamos a revisar la clase de canalización e inyectables, en donde vamos a conjuntamente trabajar, ver, observar toda la parte teórica de lo que vamos a realizar nosotros en la práctica el día de nuestra clase presencial. Entonces, para iniciar, vamos a hablar un poquito acerca de bioseguridad, porque no podemos ir de frente, ¿sí?, a nosotros inyectar, no podemos ir de frente a la acción sin antes cuidarnos, sin antes saber lo que vamos a hacer y tener conocimientos básicos. Y para ello siempre hay un protocolo que tenemos que seguir, el cual es importante. Dentro de ese protocolo vamos a encontrar el concepto de bioseguridad. Sí. ¿Qué cosa es bioseguridad? Es una palabra, la vamos a dividir en dos: bio de vida, seguridad de protección, en donde nosotros vamos a protegernos a nosotros utilizando equipos de protección personal, medidas de bioseguridad, el principio de universalidad, que es sumamente importante porque este principio nos recuerda que todas las personas, o nos dice que todas las personas son potencialmente contaminantes o potencialmente infectantes hasta que se demuestre lo contrario. Y como no todos vamos a andar por ahí con un certificado médico en la mano, obviamente tenemos que tratar a todas las personas como si fueran potencialmente infectantes o contaminantes. Para ello es que la otra parte de bioseguridad nos protege, utilizando ¿qué? Nuestros equipos de protección personal, los famosos EPP, los equipos de protección personal. ¿Y qué es lo que abarca estos equipos de protección personal? Los más comunes que nosotros conocemos y vamos a utilizar, como por ejemplo nuestro gorro quirúrgico, nuestra mascarilla, nuestros guantes simples o nuestros guantes quirúrgicos. Asimismo, en ciertas circunstancias será necesario utilizar el mandilón, como también podemos utilizar los zapatos quirúrgicos, tal vez unos lentes de protección u otros artefactos que van a ser necesarios para ese tipo de situaciones, ¿no? Pero no en todo momento vamos a andar como un EPP súper completo para solamente atender a alguien, no. Hay motivos, hay razones, hay circunstancias en las cuales vamos a nosotros saber utilizar tales equipos de protección. Por lo tanto, si hablamos de forma general, bioseguridad, según la Organización Mundial de la Salud, es un conjunto de normas, reglas, medidas que van a estar destinadas a proteger la salud del personal de salud, de los riesgos biológicos, riesgos químicos, riesgos físicos y así pues obviamente también de los pacientes y del ambiente. Es parte de lo que vamos a encontrar en un protocolo de primeros auxilios llamado protocolo PAS, ¿no? Que es proteger, avisar y socorrer. El proteger es a nosotros mismos, avisamos a las autoridades y luego socorremos, que es parte de primeros auxilios, pero que dentro del proteger, de la P de proteger, vamos a encontrar esta pequeña facción de bioseguridad. Entonces, una vez que ya conocemos el tema de bioseguridad, ya nosotros nos hemos colocado nuestros equipos, no es que directamente vamos a ir, sino que tenemos que hacer un pasito antes de bioseguridad,
que también forma parte de bioseguridad, pero es un pasito antes de colocarnos nuestros EPPs, que sería la asepsia, ¿no?, de nosotros mismos, lo que es el lavado de manos, ¿no? Tenemos al lavado común, al lavado clínico, al lavado quirúrgico, cada uno con sus pasos, sus tiempos, sus movimientos necesarios, ¿sí?, para poder nosotros cubrirnos y mantener toda la higiene que se requiere a un procedimiento. Entonces, una vez que ya nos hemos lavado las manos, nos hemos colocado nuestros equipos de protección personal, recién vamos a intervenir, vamos a reaccionar, vamos a la situación. Recién ahí nosotros podemos ir a la guerra, ¿sí?, con estos conocimientos básicos. Ahora, para nosotros ya enfocarnos en el lado de la aplicación, ¿no?, de medicamentos o de cualquier sustancia, ya sea por alguna vía parenteral, que es la que vamos a revisar ahora más adelante. Si bien es cierto, nosotros tenemos que tener estos conocimientos de bioseguridad, la asepsia necesaria de nosotros mismos y también la asepsia de la zona de punción. ¿Qué quiere decir esto? La asepsia de la zona de punción es donde nosotros vamos, si nosotros elegimos intramuscular, ¿no?, en el glúteo, listo, en la zona dorsoglútea, perfecto, ok, vamos a proceder a desinfectar esa zona. Puede ser con clorexidina, puede ser con alcohol, ¿sí?, y un algodón de adentro hacia afuera de forma circular, sin repasar la zona, porque si no volvemos a infectar. Por lo tanto, sería realmente ya absurdo que esté limpiando porque ya lo volví a infectar. Entonces, eso también lo vamos a realizar en la práctica, ¿no?, cuando ustedes estén aquí conmigo presentes. Ahora, ya nosotros conocemos bioseguridad. Nosotros estamos viendo el tema de la asepsia, ¿no?, de los equipos de protección personal, de lo que tenemos que hacer antes de acercarnos a nuestro paciente. Y todo esto, chicos, forma parte de los 10 correctos. Sí, vamos a hablar de los 10 correctos. Si bien es cierto, tal vez muchos de ustedes habrán escuchado de los 15 correctos. Sí existen los 15 correctos, por supuesto. La Organización Mundial de la Salud y el MINSA los han avalado. Pero ¿qué sucede? Los 15 correctos es para una atención en general. Sí, es sumamente completa, es a detalle, pero es para la atención en general, ¿no? No es específicamente para la administración de un medicamento, que está dentro, sí, por supuesto, pero vamos a hablar solamente de los 10 correctos porque nos vamos a enfocar en la administración de medicamentos, ¿ok? Primero, para aclarar este tema, ¿ya? Vamos con el primer correcto. Aquí nos dice que debemos decirle al paciente lo que vamos a administrar. No es que yo me voy a acercar de frente y pum pum le inyecto, no es así. Primero está el conocer al paciente, ¿no? Señor, buenos días, Pepito de tal, ¿no? Yo soy la licenciada Piedad Aguilar y el día de hoy le voy a administrar el medicamento que le corresponde según las órdenes médicas, ¿no? Este medicamento, le va a ayudar, ¿no? Listo. ¿Sí? Usted es el señor Pepito de tal, ¿correcto? Sí. Ok. Le va a doler un poquito, de repente le va a arder, va a sentir presión, va a sentir frío. No, le voy explicando un poquito a detalle de lo que yo le voy a administrar, ¿no? Primero me presento. Luego debo administrar el medicamento correcto, ¿no? Primero me presento, me volteo, ya tengo todo mi equipo para prepararlo. Y comienzo, valido que sea el medicamento correcto. Ese sería el correcto número 2. El correcto número 3 es administrar la dosis correcta. Entonces yo voy a revisar cuantas veces sea necesaria, revisaré mi historia clínica. No importa, tú tienes que asegurarte de lo que estás haciendo está bien. Entonces vuelvo, cojo mi historia clínica, ¿no? Y reviso. Ok, sí, el señor Pepito tiene tanto de, tanta cantidad, listo. Entonces, sí, este es el medicamento, le voy a administrar tal cantidad, ¿no? Cargo mi medicamento, perfecto. Ahora, veo que sea
el paso del correcto número 4, que es administrarlo por la vía correcta. Si aquí en mi historia clínica dice intramuscular, intramuscular será. Si aquí dice endovenoso, endovenoso será. Si aquí dice oral, yo no le voy a colocar endovenoso tan solo porque yo considere, no, que de repente ese medicamento podría ser mejor endovenoso. No, en ese caso, si hubiera alguna incidencia, ¿no?, se conversa con el médico para saber, tener una opinión, pero siempre se realiza lo que está en la orden médica. Pero si nosotros evaluamos como personal de salud que de repente está mal la vía, está mal la cantidad, ¿no?, entonces le avisamos al médico, lo conversamos, de repente nos dará su explicación, ¿no?, y trabajamos en conjunto para resolver las dudas, todo en bienestar de nuestro paciente. Y listo. Ese sería nuestro correcto número 4, que es administrarlo por la vía correcta. Luego tengo que ver mi correcto número 5, la hora correcta. Sí, yo entiendo muy bien que a veces tenemos mucho tiempo, no tenemos mucho tiempo, tenemos muchos pacientes, hay muchas cositas que hacer, pero nos organizamos y tratamos de que al menos no se pase mucho del tiempo, porque la hora tiene que ser la precisa, ya que el medicamento tiene una fase, tiene un tiempo en el cual hace su mecanismo de acción, su tiempo de duración, todas sus reacciones, ¿no? O sea, todo el medicamento actúa durante un tiempo, y si yo dejo pasar más tiempo, entonces como que altero toda la fase del cuerpo, por ende no es la mejor opción, pero es entendible en ciertos casos. Pero vamos a recordar que ese es el correcto número 5, ¿no? Administrarlo a la hora correcta. Y nos vamos al 6. ¿Se acuerdan que yo les dije que al inicio le avisamos al paciente, conversamos con él un poquito, le informamos, ¿no?, qué le vamos a colocar? En el correcto número 6 nosotros debemos ya educarlo de forma un poco más amplia, ¿no? Decirle de repente: señor Pepito, este medicamento se lo voy a administrar de vía endovenosa, pero de repente por ahí va a sentir como que un amargo en la boca, o de repente le estoy administrando dimenhidrinato y va a sentir un poquito de náusea, le va a arder un poquito la zona, o de repente dexametasona y le va a comenzar a picar, ¿no? Entonces le voy educando y le voy diciendo: señor, sí, va a tener estos fastidios, va a tener estas incomodidades, pero pues es parte de, va a durar unos 5 minutos, va a durar unos 10 minutos y luego va a ir reduciendo. Entonces el paciente como que ya está un poquito alerta, al tanto, y sabe que lo que le está sucediendo no es nada fuera de lo común, ¿no? Es algo que ya le avisaron que iba a suceder, que vamos a tener pacientes que de repente van a ser por ahí hipocondríacos, ¿no? Y van a estar alterados o van a ser ansiosos, y de repente si tú les dices, como que ellos dicen: uy, sí, siento eso. Entonces tú tratas de mantener la calma y explicarle, ¿no? Sí, es parte de, pero ya le va a pasar. Si gusta, se lo paso un poquito más, a goteo más lento, ¿no? O tratamos de hacerle la conversación para que el paciente se vaya olvidando, porque sabemos que no es específicamente la reacción del medicamento lo que está sucediendo en ese momento, es por la ansiedad del paciente. Entonces, no es que: ay, señor, no reaccione de esa forma, no sea así, no, sino que yo voy a tratar de calmarlo, porque ese es mi deber también, calmar a mi paciente para que reciba la mejor atención y la mejor satisfacción durante toda su instancia hospitalaria, o durante todo el momento en lo que yo lo estoy atendiendo o le estoy aplicando el medicamento que yo le esté aplicando. Entonces, ese sería mi correcto número 6. Si no, vamos al correcto número 7. Hay que generar una historia farmacológica completa. Yo todo lo que haga debo colocarlo en mi historia clínica, ¿no? Debo llenar mi Cardex de enfermería, debo hacer todos mis procedimientos, y de repente por ahí tengo un balance, tengo una nota de enfermería que colocar, tengo que escribir en la parte de observaciones
todo, la pequeña reacción que yo vea. De repente el paciente sufrió como un poquito de taquicardia con este medicamento, entonces yo digo, oh, yo lo debo avisar. Entonces hago mi nota de enfermería, ¿no? Y no es que hago mi nota de enfermería y ya se acabó, sino que yo le aviso, ¿no?, al médico qué es lo que está pasando con este paciente. En el caso fuera un paciente hospitalizado, en el caso fuera un paciente que viene solamente para brindarle yo la administración del medicamento, entonces pues le diré al paciente que este tipo de reacciones es un poquito delicado, ¿no? Y que por ende debería ir al médico como para que le recete otro medicamento que no le genere esta molestia, ¿no? Para su propio bienestar, sin alterar al paciente. No, pacientito, tiene que ir rápido porque mire, esto es fatal, esto... No debemos reaccionar de esa forma, sino que tratar de que mi paciente pues, ok, diga, sí, me dijeron que esto no debía ser, por eso vine a la consulta médica para que usted me explique, ¿no? De repente, cómo, o me diga, ¿no?, qué otro medicamento puede ser. Entonces el médico dirá, ah, no, sí, tiene razón, si este le ha causado, es parte de sus efectos adversos, no hay problema, ¿sí? Pero le vamos a cambiar a otro que no le cause tanto fastidio. Entonces ya tú cuidaste el bienestar de tu paciente, ¿no? Y vamos al correcto número 8, que sería indagar sobre las posibles alergias medicamentosas a mi paciente. Yo siempre debo conversar con él, ¿no? Siempre debo consultarle. Si alguna vez ya le han administrado, si yo veo que es un medicamento muy fuerte, no de repente un antibiótico de amplio espectro, entonces yo tengo que saber ahí si ya se le ha administrado antes, si ha tenido reacción a otros, de repente por ahí si tiene reacción a alguna comida, ¿no?, que yo sé que de repente tiene por ahí una sustancia dentro del medicamento, entonces como que voy teniendo en cuenta ciertos detalles. Asimismo, para mi correcto número 9 debe estar enterado de las posibles interacciones, o sea, yo debo saber qué son las posibles reacciones que pueda tener mi paciente para 1. Comunicarle. 2. No alterarme, no estresarme, no ponerme como loco y decir, uy, no, ¿ahora qué hago? ¿Se va a morir el paciente? ¿Voy a ir a prisión? No. Sino que yo tengo que tener mis conocimientos básicos para poder mantener la calma y decir, oh, le salió prurito, le salió rash. Ok, perfecto, sí, es parte de las reacciones adversas. Se lo voy a retirar, ¿no? Esto es normal, es algo que podía pasar, había un porcentaje dentro de las reacciones adversas que podría tener ese medicamento. Por ende, uno tiene que estar informado de antes lo que va a colocar. Por eso, todo debe colocarse bajo receta médica, ¿sí? Por eso hay que tener bastante cuidado con eso. Vamos al último de los correctos para la administración de los medicamentos, que sería registrar cada medicamento que yo administro. Y esto sí es enfocado al área hospitalaria, al área clínica, ¿no?, toda el área asistencial. Ahora, bueno, dentro del área asistencial, cuando trabajamos a domicilio, tenemos que nosotros tener de todas maneras como que una agenda, ¿no?, nuestra propia historia clínica, de todas las personas que atendemos, de lo que le colocamos, incluso tratar de colocar ahí de repente una fotografía o una fotocopia de la receta médica que me enseñó en ese momento. Uno, para yo tener como mi historia clínica de este paciente, y otro para cuidarme, porque hoy en día sabemos que existen muchas situaciones negativas que se dan en el sector salud y siempre es bueno que nosotros debamos cuidarnos y protegernos, así sea de lo más mínimo, así sea que hagamos muy bien nuestro trabajo, pero siempre la protección es sumamente importante, ¿sí? Entonces, estos serían los 10 correctos para la administración de medicamentos. Administrarlo al paciente correcto, administrar el medicamento correcto, administrar la dosis correcta, administrarlo por la vía correcta, en la hora correcta, educar e informar a mi paciente, generar una historia farmacológica súper completa, indagar sobre las posibles alergias medicamentosas que pueda tener mi paciente, estar enterado de las posibles interacciones de ese medicamento
Y por último, registrar cada medicamento que yo administre. ¿Sí? Sí o sí tenemos que tener en nuestras cabecitas los días correctos para la administración de medicamentos. Y con esto, aunque ustedes sea muy lógico, obviamente cada pasito que he mencionado, aunque sea muy común, ¿sí? Pero hay personas que cometen errores en de repente la vía correcta o la cantidad correcta o incluso la hora correcta, o no escribieron y registraron que ya le habían administrado el medicamento al paciente y viene otro personal de enfermería y ¡pum!, le administra de nuevo y ya serían 2 dosis y el paciente obviamente entra en shock. Entonces, ¿es sumamente importante? Sí. ¿Es algo que está en nuestro día a día? ¿Es algo muy obvio? ¿Es algo muy común? Sí. Pero a pesar de que es algo obvio y algo muy común, muchos cometemos errores, ¿sí? Y lo digo porque en algún momento me he equivocado de medicamento, ¿sí? Pero al momento de registrar, no coloqué la hora, coloqué que había registrado el medicamento, pero no coloqué la hora del medicamento, que lo había registrado. Y bueno, menos mal teníamos, trabajábamos de la mano, bastantes personal ahí, y me dijo, hoy le coloqué la hora ahorita porque te vi que le estabas colocando el medicamento y solo le pusiste el nombre. Y yo, sí, ya. Bueno, son pequeñas situaciones que pasan, ¿no? Y que para eso obviamente es el trabajo conjunto. Obviamente es todo para el cuidado del paciente, ¿no? Son pequeños detallitos que a veces nos pueden traer grandes problemas a futuro, ¿sí? Entonces, por eso es importante que antes de nosotros querer ir a la parte divertida, que es inyectables, ¿no?, que es la aplicación, a la parte emocionante, antes de querer ir a ello, nosotros necesitamos conocer cómo protegernos con la bioseguridad, con nuestros equipos de protección personal, proteger al paciente de las infecciones que nosotros podamos tener con el lavado de manos, realizar la asepsia correcta en la zona donde vamos a aplicarle algún medicamento o administrar alguna solución, y saber todos nuestros días correctos para que sea perfecta nuestra atención. Entonces, una vez que ya conocemos todos estos detalles que les acabo de mencionar, ahora sí nos vamos a ver cada uno de las vías parenterales que nosotros vamos a trabajar. Como por ejemplo, aquí tenemos muchas formas de administrar un medicamento, ya sea por vía oral, vía intradérmica, vía subcutánea, intramuscular, endovenosa, tópico, ¿no? Incluso rectal o anal, también los famosos supositorios, ¿no? Entonces, y algunos otros procedimientos también que se dan a través de muchas vías que tenemos en nuestro cuerpo, óptica, ¿no?, también a través de los ojos, ¿no?, las famosas gotitas. Entonces, tenemos todas estas vías de administración de medicamentos y vamos a trabajar las que son inyectables. Pero para eso tenemos que conocer que a nuestra piel, sí, tenemos que conocer a la piel. Entonces, ¿cuáles son las capas de la piel? Son 3. Muy bien, sí, me encanta la interacción. Son 3: la epidermis, la dermis y la hipodermis. Como ustedes pueden observar en la pantalla, la epidermis es la capa externa, ¿no?, la que actúa como barrera protectora, aquella que ustedes pueden ver, ¿no?, aquella que todos nosotros podemos ver. La que tengo yo aquí, la que estoy agarrando, ¿no?, es la epidermis, la capa más externa de la piel. Luego sigue la dermis, la capa interna, ¿sí? Si me siguen en la imagen, la dermis, ¿sí?, contiene vasos sanguíneos, nervios, folículos, ¿no?, y glándulas. Todo ello va a estar en la dermis, ¿ya? Y por último viene la última capa, y no menos importante, que es la hipodermis, la capa más profunda, la que pues principalmente está compuesta de tejido adiposo, ¿sí?, o sea, de la grasita de nuestro pollito, de la grasa que comemos, de esa está hecha nuestra hipodermis,
¿sí? Que ayudan obviamente a aislar el cuerpo y también absorben ciertos impactos, ¿no? ¿Por qué? Porque si tenemos esa grasita nos ayuda como un colchón, como un soporte para los impactos. Ahora, yo no estoy diciendo con esto que vayan a comerse un montón de pollito con papas para que tengan bastante hipodermis, tejido adiposo en el cuerpo, porque si tuvieran un accidente, pues esto va a absorberlo a golpes. No estoy diciendo eso, ¿ya? Pero sí está, pues, no compuesta de tejido adiposo, la famosa hipodermis. Entonces, luego de la hipodermis ya viene el músculo, ¿sí? Está debajo tu músculo, hipodermis, está por encima la dermis y por último la epidermis. Entonces, todas estas capas de la piel, ¿yo por qué las tengo que conocer? Bueno, porque es importante lo que vamos a ver a continuación. En esta siguiente diapositiva estamos observando los ángulos de aplicación. Sí, los ángulos de aplicación de las diversas vías parenterales que tenemos y que pues vamos a realizar. Como por ejemplo, observamos en la imagen, en un ángulo de 90 grados tenemos la vía intramuscular. Si nos vamos al costado de ella encontramos a la subcutánea en un ángulo de 45 grados. Asimismo tenemos a la intravenosa con un ángulo de 25 grados y la intradérmica en un ángulo de 10 a 15 grados aproximadamente. Entonces, hemos encontrado los ángulos en cómo nosotros vamos a ingresar al cuerpo, ¿no? Con nuestras agujas. Pero, ¿por qué conocer las capas de la piel? Porque cada ángulo fue diseñado específicamente para que pueda llegar a una capa de la piel. Se llama intramuscular porque obviamente llega al músculo. Tiene que llegar al músculo. Por lo tanto, tiene que ir en 90 grados. Recuerden, tenemos que pasar 3 capas para poder llegar al músculo. Indiferentemente si seas flaquito, si seas delgado, si seas robusto, corpulento, ¿no? Indiferentemente de eso, tenemos que pasar 3 capas para llegar al músculo. Por ende, tiene que ser en un ángulo de 90 grados. Luego, ya nos vamos a la vía subcutánea. ¿Sí? Si hablamos de vía subcutánea, yo debo acordarme y pensar. Entonces estamos hablando del tejido subcutáneo. ¿Y el tejido subcutáneo dónde lo voy a encontrar? Bueno, este tejido subcutáneo es mi famoso, se encuentra por ahí con mi famoso tejido adiposo. Por ende quiere decir que voy a llegar a la hipodermis, ¿sí? Debajo de la dermis, ¿no? Mi grasita, mi famosa grasita. Esa será, en ángulo de 45, la vía subcutánea. Luego nos vamos a la intravenosa. Facilito. ¿La intravenosa dónde tengo que llegar? A la vena, correcto. Por eso es intravenosa, porque tengo que llegar a las venas, ¿no? Por ende, ¿se acuerdan en la definición de la diapositiva anterior donde se encontraban las venas o los vasos sanguíneos, perdón? ¿Dónde se encontraban? Correcto, en la dermis. Por eso es que ingresamos en un ángulo de 25 para poder ingresar a la vena y luego bajamos en un ángulo de 0 grados para no romper el ángulo, porque si mi vena está de esta forma, yo ingreso en un ángulo de 25 y si yo sigo en ese ángulo de 25, voy a pasarme, ¿sí? Por ende, si yo llego a tocar mi vena en ángulo de 25, voy a bajar a un ángulo de 0 y voy a ingresar de la misma forma en cómo está mi vena. Por ende se llama intravenosa. Luego nos vamos al último, que será la intradérmica. Intradérmica. Me voy a la capa más superficial de la piel. ¿Cuál era la primera capa de la piel? Correcto, la epidermis. La epidermis es la primera capa de la piel en donde yo realizaré la intradérmica. ¿Sí? Básicamente
son los 4 ángulos de estas vías de administración, que son las que vamos a comenzar a ver a continuación. Comenzamos con la vía intradérmica, ¿sí? La vía intradérmica, como ustedes pueden apreciar en la diapositiva, ingresaba, ¿en qué ángulo se acuerdan la vía intradérmica? ¿En qué ángulo era? Correcto, 10 a 15 grados. Muy bien, están atentos, me alegra eso. Ahora, de 10 a 15 grados, ¿no? Yo voy a encontrar mi epidermis, ¿no? Y solamente va a ingresar, ¿sí? Solamente va a ingresar el bisel de mi aguja, la puntita nada más. E incluso cuando realicemos la práctica, vamos a observar, ¿sí?, cómo se ve a través de la piel el ingreso del bisel, ¿sí? Y luego vamos a bajar en un ángulo de 10 a 15, ¿no?, hasta llegar a 0, para poderle aplicar la solución y que se forme esta famosa pápula, ¿sí? Esta famosa pápula es pues es una sustancia, puede ser un medicamento, y ahorita vamos a revisarlo en específico. Ahora, ¿cuáles son las zonas en donde yo puedo colocar una vía intradérmica? Aquí en la diapositiva la explico muy bien. Dice en la parte del antebrazo, ¿no?, para ver si por ahí somos alérgicos a un medicamento. En la parte superior externa también, el famoso PPD. En el hombro, ¿sí?, justo en la unión de la clavícula con el húmero. En la espalda, la zona escapular. Y también en el tórax, la zona subclavicular. Estas son las zonas donde nosotros podemos colocar una vía intradérmica. Vamos a la siguiente diapositiva, donde vamos a hablar sobre los usos. ¿Para qué yo voy a realizar una vía intradérmica? Aquí les digo, son para estas 3 situaciones. 1, la prueba de sensibilidad. La prueba de sensibilidad puede ser, como observan en la pantalla, o bien para yo darme cuenta si este paciente es alérgico a ese medicamento, como también para realizar si es alérgico a otras sustancias o algunos alimentos, ¿no? O a qué otros fármacos también es alérgico. Entonces, tenemos una prueba de sensibilidad. Por ejemplo, viene un paciente y me dice, no, señorita, no me quiero colocar este medicamento. Yo veo que es un medicamento, es un antibiótico súper fuerte. Le digo, señor, ¿alguna vez usted se lo ha administrado? Me dice, no me lo he administrado nunca, pero el médico me lo mandó. Y yo le dije, bueno, y no soy alérgico a ningún medicamento. Ok, está bien, no hay problema. Antes de administrar el medicamento, yo le voy a realizar una pápula, una prueba de PPD. No, perdón, una prueba de sensibilidad. Sí, me va a decir, ok, ya, ¿qué cosa es, no? Entonces le voy a aplicar el medicamento un poquitito en el brazo, ¿no? Y vamos a esperar si se hincha o no se hincha. Si se hincha, entonces no le puedo administrar este medicamento porque es muy fuerte y usted hace reacción. Y si no se hincha, procedemos a realizarle la administración de este medicamento. Oh, ok, perfecto, ¿no? Si le explicamos al paciente, también va a tener la disponibilidad de. Entonces, plum, hago. Saco un poquito de medicamento en mi jeringa, en ángulo de 15, ingreso, ¿no? Le formo la famosa pápula, marco, así como en la imagen, ustedes pueden apreciar que tiene como un delineado, ¿sí? Incluso hay algunos que delinean todo el circulito, ¿ya? No desde donde está rojo, sino desde donde se formó el borde del circulito. Entonces, en ese borde yo me voy a fijar. Voy a esperar unos 5 minutos, ¿no? Que la reacción debe ser más o menos inmediata. Pero siempre tengo que asegurarme. Entonces esperaré unos 5 minutos, a veces 10, como conversando con el paciente, si es que no tuviera muchas cosas que hacer. Y si veo que observo que esa bolita creció, ¿no? Y está más roja, está más hinchada, incluso está por fuera de la marca donde yo le hice,
yo sabré que esta persona es alérgica a ese medicamento. Por ende, esa es una forma en cómo nosotros podemos cuidar de la vida del paciente y también de nosotros, de nuestra atención, ¿sí? Porque a esto le llamamos la famosa prueba de sensibilidad con algún fármaco. Lo mismo realizan para pruebas alérgicas. Yo necesito saber si soy alérgica al polen, soy alérgica, no sé, a tal medicamento, a tal, no a tal cosa, y automáticamente te realizan un montón de, te colocan un montón de proteínas o de sueros o de sustancias, y cada una va a realizar una reacción diferente en tu cuerpo. Y como pueden observar en la segunda imagen, en la parte de abajo, lo que dice gato, perro, caballo, ¿sí? Entonces vamos observando qué son estas sustancias para ver a qué esta persona es alérgica. Y cuando se va inflamando o va realizando alguna deformación o se va poniendo rojo, aparece prurito o tiene alguna reacción, por muy mínima que sea, significa que este paciente va a tener esta alergia. Correcto. Para eso vamos a utilizar nuestra prueba o nuestra vía intradérmica, por ejemplo, para la prueba de sensibilidad, tanto de fármacos y de alérgenos. Luego también tenemos a la prevención, a la parte de la prevención, que sería la vacunación. Sí. Ustedes se acuerdan qué vacuna es la que se administra, ay, pero no miren la diapositiva, ¿no? ¿Qué vacuna se administra cuando recién nacemos? ¿Qué vacuna se administra cuando llevamos así apenas unas poquitas horas de nacido, ¿no? Y que nos colocan en el bracito? Y que muchos, no todos, muchos, tienen una cicatriz, porque tiene un proceso cicatrizal esta vacuna, que es parte de que tenga que dejar esa cicatriz, ¿no? Es algo normal. Entonces, ¿ustedes saben qué vacuna es? Muy bien, correcto. Es la vacuna de la BCG, ¿sí? Esta vacuna nos va a proteger ¿contra qué? Contra nuestra Mycobacterium de tuberculosis, ¿sí? Por ende, vamos a utilizarla, 1, para prueba de alergia, 2, para vacunación, seguido de fines diagnósticos. No solamente es para ver un tema de alergias, sino que también voy a administrar ciertas proteínas, como por ejemplo, ustedes pueden observar en la diapositiva que dice la reacción del manto-Huss, ¿no? O manto-Huss. Entonces, esto es básicamente de la tuberculosis. Van a sacar un poquito de la proteína de la tuberculosis, lo van a colocar en una sustancia. Esa sustancia nos la van a administrar en una famosa pápula, ¿sí? De 1 mililitro nada más, de un pequeñito, ¿no? 0.1 aprox, ¿no? Y vamos a esperar, porque en este tipo de reacciones que vamos a encontrar aquí para fines diagnósticas, no vamos a tener la misma reacción que como por ejemplo para una prueba alérgica de algún medicamento o para alguna prueba alérgica de, ¿cómo les puedo decir? De un gato, de un perro, como lo estamos apreciando en la pantalla, ¿no? No vamos a tener de golpe la reacción, ¿no? En esta prueba, ¿no? Para saber si tenemos este tipo de enfermedad, ¿no? Que es la tuberculosis, vamos a esperar entre aproximadamente 48 y 72 horas. Y luego de eso, recién vamos a poder observar si generó alguna reacción o no en nuestro cuerpo. Lo mismo ocurre si ustedes ven ahí que dice la reacción de Dick, ¿sí? Esta es la famosa escarlatina. No sé si ustedes conocerán la escarlatina, es como una enfermedad a la piel que causa enrojecimiento, algunas ronchas, ¿no? Se pone bien roja la piel, peor que como cuando te da insolación, genera bastante fiebre alta, ¿sí? Esta es la famosa escarlatina. Entonces, para saber si tenemos esa enfermedad, ¿no? Te realizan la prueba o la reacción de Dick. Esta prueba fue desarrollada por George Dick, por eso se llama Dick. ¿Y qué es lo que hacen? Lo mismo, sacan una pequeña sustancia de la enfermedad, ¿no? Y te la aplican, te la administran, observan si hacen alguna reacción, si observas si es alguna reacción,
Entonces, pero ojo, como les digo, no es el momento, tenemos que esperar dentro de 1, ¿no? A 2 días aproximadamente para ir viendo si se va desarrollando alguna prueba. Asimismo, tenemos también la reacción de Chick, ¿no? La famosa difteria. Ustedes ya conocen de la vacuna de la DPT, la difteria, tos, pertussis, tétanos, ¿no? La difteria, si bien es cierto, se realiza esta prueba de Chick. Esta prueba va a generar la reacción alérgica dentro de 1 a 2 horas. No, perdón, dentro de 1 a 2 días. Pero para que toda esta pequeña sustancia que yo le administré termine de hacer la reacción, todavía se va a quedar alrededor de unos 5 a 6 días más en tu cuerpo, ¿sí? Por lo tanto, vamos a sentir un poquito de malestares después, incluso de haber pasado los 2 días y de que te hayan confirmado que sí tienes el tema de la difteria, ¿no? Entonces, así igualito vamos a utilizarlas en diferentes tipos de reacciones en las cuales nosotros, ¿no? Vamos a poder trabajar. Ahora, estas sustancias obviamente yo no la voy a poder comprar en una botica, no la voy a poder comprar en cualquier lugar. Esto se realiza, ¿no? Siempre en los hospitales o clínicas y con el personal altamente autorizado para ello. Pero estas son indicaciones para las cuales se utiliza la vía intradérmica. Entonces, repeticuá. Nosotros vamos a utilizar la vía intradérmica para prueba de sensibilidad, perfecto, prevención, que sería la vacunación, correcto, y también para fines de diagnóstico. Muy bien, entonces esas serán las 3, ¿no? Las 3 formas en las que yo voy a utilizar una aplicación de vía intradérmica. En la siguiente diapositiva vamos a ver administración o aplicación de esta famosa pápula, ¿no? Que es una vez ya hemos cargado nuestra jeringuilla, ¿sí? Nuestra jeringa de tuberculina, ¿ya? Y obviamente vamos a ingresar en un ángulo de 15, vamos a bajar a 0, vamos solamente el bisel voy a insertar, solamente el bisel. Yo voy a lograr ver el bisel porque la piel es tan delgada que voy a ver el bisel, ¿sí? Y voy a ver cómo se comienza a inflar esa bolita con el cloruro que se va a administrar para hacerla como práctica, ¿no? Ahora, luego de eso yo tengo que observar, ¿no? Porque hay personas que tienen reacciones incluso a esta pequeña sustancia del cloruro, ¿sí? Que comienzan a tener picazón o enrojecimiento, ¿sí? No quiere decir que tengan una reacción alérgica, pero sí tienen una pequeña reacción, ¿no? Como inflamación, como protección de su cuerpo, más no es específicamente una reacción alérgica. Entonces yo tengo que observar después de realizar cualquier administración inyectable, por muy práctica que sea, ¿sí? Ahora, vámonos aquí, a la vía subcutánea. Sí, la que sigue, ¿se acuerdan? La que sigue era endovenosa porque vamos en 25 grados, ¿no? Entonces la que le sigue a ella subimos a 45 grados. 45 grados en la vía subcutánea teníamos que llegar ¿a dónde? Al tejido subcutáneo. Por lo tanto, necesito este ángulo. ¿Cuáles son las zonas recomendadas para aplicar este tipo de vía? Correcto. Ahí lo explico. Dice abdomen, parte externa de los brazos y en los muslos, ¿sí? ¿Por qué? Porque recuerden que es tejido subcutáneo, por lo tanto yo necesito tejido adiposo, necesito grasita, ¿sí? Por ende, esa es la zona en donde, son las zonas en donde yo voy a tener más tejido adiposo, ¿ya? Donde voy a observar, ¿sí? Donde voy a observar todas las zonas en donde yo pueda realizar este tipo de aplicación. Ahora, aquí podemos observar, ¿sí? El tema de a veces la mala aplicación o la buena aplicación, cómo vamos a colocar, cuál es la forma de colocar nuestras manos, nuestro procedimiento, cómo lo vamos a ver, ¿no? Correcto.
Entonces, para que ustedes puedan apreciar, aquí tenemos una imagen, ¿sí? En la diapositiva tenemos una imagen que dice mal, dice bien. Cuando nos dicen, no sé si alguno de ustedes ha escuchado, hagan un gordito, ¿no? No es que van a hacer un gordito, sino que como que cojan, ¿no? Cojan bastante tejido, ¿sí? Para poder ahí colocar mi aguja. Ahora, si nosotros pellizcamos y solamente utilizamos, esa sería como que la forma mala de hacer, ¿sí? O también nosotros simplemente hacer de esta forma, ¿no? Colocar de esta forma y ya. Nosotros necesitamos coger bastante tejido adiposo, bastante piel, para tener la mejor forma de llegar a las profundidades de mi tejido, de mi tejido subcutáneo. Entonces ahí como que tenemos una imagen en donde nos va a explicar, ¿sí? La parte mala y la parte correcta, en la cual vamos a sujetar con nuestra mano no dominante, ¿sí? Y luego nosotros con nuestra mano dominante vamos a insertar. Recuerden que estamos en un ángulo de 45 grados. Por lo tanto, si yo tengo que inclinar, no voy a ingresar así porque sería 90. Entonces yo voy a como que inclinar un poquito mi ángulo, ¿sí? Y voy a ingresar en 45 grados. Correcto. Ahora, yo necesito, en esta zona, yo voy a encontrar, como les dije, grasita, ¿no? Tejido adiposo. Tengo que siempre ingresar con el bisel hacia arriba. El bisel es la parte final de la aguja, ¿sí? Es la parte final de la aguja por donde obviamente sale expulsado el líquido, ¿no? O la sustancia. Entonces eso siempre tiene que ir hacia arriba, siempre tiene que estar hacia arriba. Yo siempre tengo que ver el bisel y luego de esa forma hago mi pliegue, ¿no? El famoso gordito, y luego ingresaré en un ángulo de 45 grados. ¿Ya? Es que voy a agarrar una regla y voy a calcular, no, pero más o menos a criterio, ¿no? Si acá es 90, la mitad, ¿no? 45 grados. Voy calculando. Obviamente, siguiendo las indicaciones necesarias, ¿no? Ahora, luego de ello nos vamos a la vía intramuscular, aquella vía en la que pues el tamaño de la aguja a muchos les suele dar miedo, ¿no? Les suele espantar, les suele dar como que nervios. La vía intramuscular, como les expliqué al inicio de las capas de la piel, la vía intramuscular tiene que llegar al músculo. Sí o sí tiene que llegar al músculo. Así que necesito que la aguja, ¿no? Ingrese por completo a el cuerpo para que me asegure la distancia necesaria para poder ingresar al músculo, ¿sí? Entonces, de esta manera, todo es mucho más fácil porque es absorbido, ¿sí? A través del músculo es absorbido hacia todo el torrente sanguíneo. Por ende, necesitamos que sí o sí se mantenga en ese ángulo. Ahora, ¿para qué vamos a realizar esta administración o para qué nos sirve realizar nosotros esta administración intramuscular? Bueno, primero, aquí podemos observar que dice administración de las vacunas. Acuérdense que la influenza es en 90 grados. Acuérdense que la DPT, ¿no? Es en 90 grados. Acuérdense que la hepatitis B también es en 90 grados. Que son las vacunas que obviamente espero que todos ya se hayan vacunado. Sean o no personal de salud, es necesario y requerido que tengan las difteria y tétanos, la hepatitis B y la influenza cada año, ¿no? Son las básicas que tenemos que tener, seas o no seas personal de salud, ¿sí? Estas vacunas, ¿cómo te las administran? En 90 grados, entonces, ¿no? Recto, 90 grados, acuérdate. Luego, ¿para qué? Para la aplicación de antibióticos, de repente, por ejemplo, por ahí tenemos las penicilinas, ¿no? La ceftriaxona, que se colocan en la zona dorsoglútea en un ángulo de 90 grados. Entonces, yo voy por ahí
ubicándome, ¿no? Ubicándome cuáles serían las acciones o las utilizaciones de esta vía. Asimismo también los analgésicos, los antiinflamatorios como el ketorolaco, el diclofenaco, la orfenadrina, ¿no? Que son medicamentos que los administran de forma intramuscular en la zona dorsoglútea. También tenemos para la aplicación de hormonas como la vitamina B12 y algunos hormonales anticonceptivos también se colocan de forma intramuscular. Correcto, estamos bien. Ahora, hay pacientes, chicos, que tienen problemas para deglutir, ¿sí? Y también se les administra unas que otras vitaminas o sustancias a través de la vía endovenosa para dar soporte al tipo de alimentación que no pudiesen recibir por el tema de que tienen problemas para deglutir, ¿sí? También se utiliza esta vía dentro de esa zona. Ahora, aquí en nuestra siguiente diapositiva ustedes pueden observar ¿qué cosa? Edades, muy importante. En el deltoides, sí, en el hombro que nosotros conocemos, pero es el deltoides, el músculo, puede colocar a los adultos, ¿no? A los niños mayores de 3 años. Sí, a los niños mayores de 3 años aproximadamente ya podemos utilizar la parte del deltoides. Luego nos vamos a la cadera, ¿no? En la cadera ya a niños más de 7 meses y a los adultos, no hay ningún problema. En la zona dorsoglútea ya hay que tener cuidado, porque a los niños menores de 3 años no se le puede colocar en la zona dorsoglútea. Por eso muchas veces ustedes han visto que las vacunas las colocan ¿en dónde? En el muslo, correcto. Para niños de 0 a 3 años se les coloca en el muslo. Por eso ustedes ven y agarran la piernita del bebé, no agarran la piernita y zócate que le mandan ahí en 90 grados la inyección, ¿no? La vacuna. Entonces, muslo para niños de 0 a 3 años, glúteo no para niños de 0 a 3 años, mayores de 3 años sí, hombro igual para niños mayores de 3 años, así como la cadera para niños también, pero mayores de 7 meses, sí, mayores de 7 meses. Y en cualquiera de los lugares de aplicación para los adultos no hay ningún problema, sí, no hay ningún problema. Ahora, ¿qué más tenemos aquí? Hablemos sobre cada una de estas zonas, ¿ya? Es importante conocer no solamente la zona, sino que también algunos pequeños detalles de cómo vamos a colocar en esa zona. Correcto, comencemos con la zona del deltoides. La del hombro, ¿se acuerdan? Donde les colocan la vacuna a todos, muy bien, donde lo colocaron el COVID-19, ahí, igualito, correcto. ¿Dónde se localiza? Ustedes pueden observar que se localiza en la parte superior y externa del brazo, ¿ya? Para identificar el punto exacto, aquí se va a palpar, ¿qué cosa? El acromion, ¿sí? Que es el hueso del hombro. Luego vamos a medir dos dedos hacia abajo del hombro y ahí es donde yo voy a tener, ¿dónde está? Aquí. Y ahí es donde yo voy a encontrar la zona de punción correcta en la cual yo puedo colocar, ¿sí? Entonces, es importante, ¿qué cosa? Esta zona se utiliza para pequeños volúmenes, ¿ya? Hasta 1 mililitro en adultos. Sí, esas agujas de tuberculina larguitas de 1 ml, perfecto, sí, están correctas, ¿ya? Y es muy común para la aplicación de las vacunas, que es lo que yo les comento, ¿ok? Entonces, vamos trabajando el tema de la ubicación del acromion, 2 dedos, debajo de esos 2 dedos, recién yo voy a tener un espacio para hacer mi pliegue, ¿no? El famoso gordito, y colocar mi intramuscular, ¿sí? En la zona del deltoides. Luego nos vamos aquí a la famosa zona dorsoglútea, donde pues muchos tienen bastantes dudas y consultas. Ahora, primero la ubicación, vamos por partes. Primero la ubicación. Ustedes pueden observar en la imagen, aquí la ubicación. Nos dicen que vamos a dividir un glúteo, ¿no? O una nalga
en 4, de forma imaginaria. ¿Desde dónde? Desde, sí, la parte de la cresta ilíaca, ¿ya? Entonces, desde la cresta ilíaca, ¿no?, superior a la cresta ilíaca, yo voy a partir mi glúteo en 4. ¿Por qué? Es importante, ¿sí? Porque en la zona donde yo voy a colocar, que es la parte externa, ¿sí?, de mis 4 cuadrantes que yo dibujé, es la parte externa, ¿sí? Y en esta parte externa es importante que yo me centre, ya que en esa zona voy a evitar lesionar al nervio ciático, que es el terror y el temor de muchas personas al colocarse una intramuscular, porque muchas veces dejan hinchado, les dejan como una bolita, ¿no? Les deja como algo duro que duele por semanas, y en algunos casos muy buenos se diluye, ¿no?, se absorbe y desaparece. Pero hay otros casos en los que no, y en esos casos me suelen decir que cuando ya se forman como unos tacos, como unos furúnculos, entonces se tiene que extraer, ¿no?, mediante un procedimiento quirúrgico pequeño. Pero de todas maneras, para llegar a evitar eso, es que se tiene que aprender la forma correcta de colocar una inyección en la vía dorsoglútea. 1. Lograr identificar tu cuadrante superior externo. Perfecto. Evito tocar mi nervio ciático, el terror de muchos. Correcto. Y ahí es donde yo voy a realizar la asepsia, la zona de punción, el famoso pliegue en ángulo de 90 grados, ¿no? Coloco el medicamento, listo, no tengo ningún problema, ningún inconveniente. En ese mismo ángulo en el que ingreso, recuerden que en ese mismo ángulo es donde yo tengo que salir. No voy a ingresar en un ángulo de 90 y voy a bajar y voy a salir en un ángulo de 45, porque ustedes van a sentir que cuando salen en un ángulo que no han ingresado, se siente como se rompe una pielcita. Ustedes lo van a sentir, se siente como si rompieran una pielcita. Entonces hay que tener bastante cuidado en la zona dorsoglútea, ¿sí?, sobre todo en esta zona. Tenemos también esta zona, ¿no?, antes utilizada, que es la zona ventroglútea, que es la parte de la cadera, ¿sí? Se localiza en la parte lateral de la cadera. Para identificarla, como ustedes observan en la imagen, se coloca la palma de la mano sobre el trocánter mayor de la cabeza del fémur, ¿no?, la parte superior del fémur. Vamos a realizar una pequeña V, ¿sí?, aquí, en el segundo dedo y mi tercer dedo, ahí. Y en esa posición es donde yo voy a tener todo ese espacio para colocar mi intramuscular. ¿Por qué se coloca en estas zonas ventroglúteas? Si bien es cierto, es recomendable utilizar la zona dorsoglútea, pero se dice que esta zona tiene menos, menos traumático, genera menos nerviosismo, menos dolor, menos molestias, también tenemos menos vasos sanguíneos, por lo tanto vamos a dañar menos, ¿no? Por ende, pues casi siempre se recomendaba o se recomienda este tipo de aplicación en la zona ventroglútea, pero se podría administrar en esta zona siempre y cuando estemos hospitalizados, porque, bueno, para colocarla en esa zona, en una inyectable intramuscular, si un paciente de la calle viene a mi domicilio o yo voy a su casa, tendría que bajarse bastante el pantalón para yo poder realizar mi V, ¿no?, mi V, y poderle inyectar en intramuscular. Entonces, mayormente por comodidad de privacidad y pudor al realizarle este procedimiento a mi paciente, es que decidieron, ¿por quién? Por la dorsoglútea, ¿sí?, por la zona dorsoglútea. Pero sí hay que tener bastante cuidado con la zona dorsoglútea, por favor, ya, porque ahí se dicen muchas son las reacciones cuando vamos a regresar aquí a la diapositiva de la zona dorsoglútea, ya, porque es importante. Hay un pequeño detalle.
¿Qué sucede? Se suele decir que se tiene que aspirar, ¿no? Tanto en el brazo, en la zona del deltoides, como en la zona dorsoglútea. Porque hay vasos sanguíneos, porque podemos, a través de la aspiración, podemos observar que sale sangre y por lo tanto yo tengo que proceder a retirar, ¿no? Sí, es correcto, hace muchos años atrás, ¿no?, la Organización Mundial de la Salud, ¿no?, brindó esa recomendación que se tenía que aspirar. Entonces, durante muchos años nos han enseñado que se tiene que aspirar. Yo he leído, ¿no?, actualmente que la OMS ya recomendó lo siguiente: ya no se debe aspirar en estas zonas. ¿Por qué? Porque se dice que al aspirar yo estoy generando que los vasos sanguíneos o las pequeñas vénulas se revienten, y lo que sale la sangre es el daño que yo cometí al aspirar, ¿no? Entonces, básicamente, en vez de ser beneficioso para el paciente, es dañino para el paciente. Por ende, la OMS ya no recomienda, ¿sí?, aspirar. Ahora, vienen muchas contradicciones porque hay personas que trabajan muchos años y que, pues, dentro de su experiencia, ¿no?, ellos recomiendan que sí se debe aspirar. Y hay otros que dicen que no, porque obviamente si una entidad muy grande como la Organización Mundial de la Salud brinda esta recomendación, es porque hace un estudio científico, es porque hace un estudio, una prueba piloto, luego un estudio para realizar toda esta documentación para que pueda brindar una recomendación fundada. Por ende, hay bastante controversia en este tema, si realmente se aspira o no se aspira. Pero yo ciegamente creo en la Organización Mundial de la Salud hasta que se demuestre lo contrario, y yo sí voy a recomendar que no se aspire, ¿sí? No se aspire en estas zonas. Y no lo digo yo, lo dice la Organización Mundial de la Salud. Y es ahí en donde, pues, hay bastante controversia en esos temas. Ahora, para la zona de la vía endovenosa, vamos regresando a nuestro ángulo. Hemos visto intramuscular en ángulo de 90, hemos visto intradérmica en ángulo de 10 a 15, hemos visto subcutánea en ángulo de 45, y ahora vamos a la vía endovenosa en ángulo de 25 grados. Correcto. Esta administración de vía endovenosa, sí, podemos administrar líquidos, podemos administrar medicamentos, y es directa. ¿Por qué? Porque va directamente al torrente sanguíneo. Si bien es cierto, cuando colocamos nuestro medicamento en la vía intramuscular, también se distribuye a través del torrente sanguíneo. Sí, pero aquí ya ingresa directo al torrente sanguíneo. El torrente sanguíneo, ese proceso de absorción ya no tiene que suceder, porque aquí ya ingresa de forma directa. ¿Sí? Aquí ya ingresa de forma directa. Por ende, esta vía, ¿sí?, de administración suele ser para cuando tenemos momentos en los cuales son de rápida acción. Yo necesito que a mi paciente le pase este efecto rápido. Entonces, ¿qué vía voy a utilizar? La vía endovenosa. ¿Correcto? Sí. Y si yo quisiera de repente que el medicamento haga efecto, pero poquito, ¿no?, entonces voy a utilizar la vía intramuscular. Y se dice que entre la vía endovenosa y la vía intramuscular, si tú puedes, un dolor, es un malestar que tú puedes aguantar, siempre te van a recomendar la intramuscular. ¿Por qué? Porque la intramuscular es cuando tú inyectas el medicamento, se forma como un apósito, como un depósito ahí del medicamento. Y este depósito de ese medicamento
va a ir soltando poquito a poquito con el pasar de los minutos, de las horas, ¿sí? Hasta que se diluye por completo. Entonces, es como decir, tiene su mecanismo de acción que va a subir y no va a bajar de golpe, a diferencia de la vía endovenosa, sino que la vía intramuscular se va a mantener y luego ya va a ir bajando, ¿sí? Hasta que obviamente tú tengas que volver a ir a colocarte de nuevo otra vez tu intramuscular, para que si lo haces a la hora correcta se va a mantener, ¿no? Esa acción, ese efecto del medicamento. Por ende, si tú estás buscando, ¿no?, algún tipo de solución rápida, tenemos que hacerla vía endovenosa. Si vamos a utilizar una solución, yo quiero una solución, no tengo mucho apuro, me duele sí, pero puedo operar, entonces podemos utilizar una vía intramuscular. Tarda unos minutos más en hacer acción en el cuerpo y que yo sienta la tranquilidad o el alivio, pero me va a durar más tiempo en el cuerpo, a diferencia de una vía intravenosa o endovenosa, que la acción es rapidísima. Yo, ya me están colocando y yo ya no me duele nadita, ya estoy más tranquila, pero a los 20 minutos otra vez va a comenzar el dolor. Entonces va a depender mucho, ¿sí?, de la situación en la que yo me encuentre para preferir o para recomendar este tipo de administración o de vías, ¿no?, para administración de medicamentos o de soluciones. Entonces, ¿para qué vamos a utilizar este tipo de vías? ¿Sí? Bueno, podemos utilizarla, como ustedes pueden apreciar en la diapositiva, para una absorción inmediata, como les explicaba, para también controlar la dosis y la velocidad. Si yo le coloco a mi paciente un catéter endovenoso periférico, lo que voy a hacer es conectarlo a una llave triple vía y luego a mi equipo de venocrisis o a mi Volutrol o a una bomba de infusión. Pero, bueno, aunque la bomba de infusión es con un catéter que ahorita vamos a ver, pero esto a mí me va a dar la potestad, el poder de yo poder disminuir la fuerza o la gravedad con la que van a caer ese medicamento, con la que va a ingresar al cuerpo. Por lo tanto, esta vía me va a dar a mí el control para poder regular. Si de repente está pasando un dimenhidrinato, ustedes saben que el dimenhidrinato es el famoso Gravol. El Gravol tiene una acción bien rara. ¿Por qué? Porque el Gravol es para las náuseas, vómitos, mareos, ¿no? Pero antes de quitarte las náuseas, vómitos y mareos, te causa más náuseas. O sea, que te quita todo de golpe, no absorbe todo de golpe, todas las náuseas que tienes y ¡pum!, te las manda de porrazo para que ya no tengas más. Entonces, muchas veces cuando colocan este medicamento en bolo, ¿no?, que sería pues encargar en 20 cc y aplicarlo directo, cuando te lo colocan en bolo, si te lo pasan muy rápido, si ingresan muy rápido este medicamento, hace que el paciente vomite, ¿sí? Sus labios se ponen blancos y plum, el paciente comienza a vomitar. Obviamente no fue porque el paciente tenga ya esta predisposición por lo que tiene las náuseas y los vómitos. Fue error humano, porque este medicamento se tiene que pasar, si bien es cierto, puede pasarse en bolo, pero lento, bien lento. O pasamos un poquito, vamos esperando, ¿no? De repente le hacemos conversación al paciente, pasamos otro poquito, esperamos, ¿no? Y así, hasta que pase el medicamento. Por eso, si yo no tengo mucho tiempo y yo voy a pasar el medicamento a través de un Volutrol, ¿no?, que es un tubito largo donde yo voy a colocar el medicamento y voy a diluirlo ahí en 50 cc. Entonces, el medicamento, cuando pase a través de la vena, el dimenhidrinato, causa esa reacción que les digo al paciente de generar más náuseas y vómitos, y lo otro es que le va a quemar y va a decir,
me arde, me quema, me quema, me pica, me arde, no puedo. Y le va a dar ansiedad al paciente, o se me va a poner crítico. Entonces, uno de dos, disminuyo el goteo con mi Volutrol o le adiciono unos 20 cc más de cloruro, ¿sí? Aunque lo recomendable no es diluirlo en tanto, porque se puede diluir hasta en 100, pero lo recomendable es que disminuyamos el goteo. Y para eso sirve esta famosa vía de administración endovenosa. Me da a mí el poder de controlar por si ciertas situaciones que se van a presentar en ese momento con mi paciente, ¿no? Y no necesariamente pues es que yo le tengo que administrar en tanto porque me dicen así o porque el libro dice así, no, porque también nosotros actuamos bajo criterio, entonces tenemos que reconocer eso. Entonces, uno de ellos también es el control de la dosis y velocidad, como les menciono. Ahora, hay medicamentos que son irritantes o que requieren dilución, ¿no? Y para eso sí o sí se tiene que hacer a través de la vía endovenosa. También vamos a tener situaciones muy similares a esta de medicamentos, que pacientes que requieren bastantes medicamentos de vía endovenosa, y para eso le dejamos, ¿sí? Le colocamos la vía, y dejamos ahí con la llave triple vía con extensión DIS, colocamos un esparadrapo, ¿no? Y lo tapamos. Y el paciente luego, ¿no? Tengo que ir tratando de permeabilizar esa zona porque si no se coagula con la sangre también y obstruye el paso, por lo tanto me va a arruinar todo el procedimiento. Pero lo que hago es, ¿no? Heparinizar, no me acordaba la palabra, la llave triple vía con extensión DIS para que no se coagule tan rápido en la sangre y no me malogre la vía. Y esto hace que yo no esté pinchando a mi paciente cada 8 horas o cada 12 horas que el paciente venga y me dice, señorita, me tiene que volver a administrar el medicamento porque aquí en mi receta médica dice que el medicamento es cada 12 horas por vía endovenosa. Ok, listo, no es que yo le voy a volver a pinchar, le voy a volver a poner, le voy a volver a pinchar, le voy a volver a poner, no, porque le va a generar mucho malestar a mi paciente. Por ende, ¿sí? Se realiza, ¿no? La colocación de la vía endovenosa, pero la vamos a tapar, la vamos a heparinizar y la vamos a dejar ahí hasta que el paciente regrese, dándole las recomendaciones necesarias. No tiene que estar haciendo mucha fuerza, porque si hace fuerza, levanta fuerza, la sangre por esa fuerza va a pensar que es como si fuera una vena, ¿sí? Y vas a comenzar a salir por ahí. Y entonces no va a servir de nada. Cuando venga a atenderse va a estar malogrado y voy a tener que volver a cambiar. Entonces no tendría mucho sentido, ¿no creen? Entonces tengo que brindarle yo las recomendaciones a mi paciente, porque si mi paciente hace fuerza con ese brazo, no va a ser la culpa de él, va a ser la mía, porque yo no le expliqué que tiene que tener bastante cuidado con la vía que yo le estoy dejando. Ahora, otra recomendación también es que tengo que saber en qué zona yo voy a colocar esta vía endovenosa y la voy a dejar. Porque si mi paciente va a estar mueve, que te mueve, que te mueve, que te mueve, no se la voy a colocar en plexo, porque va a estar doble, abre. Y si bien es cierto, no se queda la aguja, sí, porque la guía se saca, lo que queda es el plastiquito, pero no le va a causar a él ningún dolor, pero me va a lograr la vía. Entonces utilizar el antebrazo, ¿sí? Y si estoy en los hospitales, utilizaré en la mano, solo en los hospitales, ¿no? Pero si puedo utilizar el antebrazo, chévere, no hay ningún problema. Pero tengo que saber en qué tipos de pacientes, con las características en ese momento que lleguen, de dónde, en qué zona del cuerpo yo le voy a dejar la vía, cómo se la voy a tapar. Le tengo que brindar las recomendaciones para que el paciente, si es que es ambulatorio, tenga que cuidarla él mismo. Y ya, si algo le pasa, pues será neta responsabilidad de él, porque te va a quedar que tú le dijiste al paciente. Entonces ya no vas a tener reclamos, ni malas caras, ni que esto sea una pésima atención. No, al contrario,
El paciente va a venir con su carita de yo no fui y te va a decir discúlpeme porque no cumplí con sus recomendaciones que usted me brindó de tener la mano, de no hacer peso, de no estar con la mano inclinada, ¿sí? De no estar manipulando la vía, de no, si me voy a bañar de repente le coloco una bolsita para que no se moje, ¿no? Y así, y son ciertos cuidados que yo le voy enseñando al paciente. Entonces, para ello también voy a necesitar de colocarle una vía endovenosa a mi paciente. Entonces, son situaciones importantes de las cuales yo tengo que tener criterio. No es que todo va a estar en un libro, sino que tengo que tener criterio. Me dan todas las indicaciones, pero yo tengo que tener el criterio para decidir cuándo, cómo y dónde. ¿No? Facilito. Entonces, adicional a ello, también vamos a utilizar la vía de administración endovenosa para algunos tipos de sueros, líquidos, electrolitos, también para nutrición, ¿sí? Como les mencionaba, tenemos también ciertos tipos de nutrición que van a ser por vía parenteral, como medicamentos fuertes. ¿Cómo se llama el nombre de este medicamento? Que se administra dentro de todo el procedimiento de quimioterapia, se me olvidó. Pero hay medicamentos dentro de todo el cóctel que te brindan. Con la quimioterapia suele ser bastante irritante, suele ser bastante irritable para las venas, ¿no? A pesar de toda la enfermedad, eso irrita más las venas. Por ende, ya esas venas, si no las saben cuidar, si no las saben tratar, se queman, ¿no? Se queman muy rápido, ya no funcionan muy bien para ingresar el líquido, no reaccionan, se rompen, generamos ciertas complicaciones como hematomas, ¿no? Incluso las exacerbaciones de colocar el líquido, se hincha de forma bolas, eso es todo un tema muy delicado. Pero sí es bien cierto, también por ahí vamos a colocar, por ejemplo, este tratamiento de quimioterapia. Luego tenemos algunas indicaciones muy frecuentes que son de repente en emergencias, ¿no? Estoy en emergencias, entro un paciente en emergencias, yo necesito que ingrese con le coloco su vía, ¿no? Su catéter periférico, porque si mi paciente entra en shock, necesito ¿qué cosa? Transfundirle o sangre o líquidos, ¿no? O suero, para tratar de regular. Entonces, mientras estamos ahí en la incidencia, yo necesito, lo primero que hacer es colocarle una vía endovenosa, ¿no? Para luego poder brindarles atenciones, ¿sí? De repente me dicen, colócale tal medicamento, colócale suero, pásale sangre, pásale esto, pásale el otro. Entonces yo tengo mi llave triple vía en la cual puedo colocar y pasar diversos tipos de sustancias que se requiera en ese momento. Entonces, se suele utilizar también esta vía para ese tipo de indicaciones frecuentes. Ahora, dice aquí situaciones que requieren efecto rápido, como les digo, también pueden ser las famosas sedaciones, ¿no? Cuando vamos a sedar a alguien, se necesita colocarle a través de la vía endovenosa. Entonces, son ciertas indicaciones para las cuales nosotros vamos a utilizar esta vía de administración. Ahora, tenemos que conocer una pequeña parte anatómica. Sí. ¿Recuerdan ustedes que dentro de los componentes de la sangre, ¿no? Tenemos que la vena, ¿no? Una transporta sangre oxigenada, la otra transporta sangre no oxigenada, ¿sí? Y es ahí en donde yo tengo pues más campo, ¿no? Algunas son más finas, otras son más gruesas, ¿no? Algunas tienen las conjeturas o la contextura más elástica, ¿sí? Y esto me va a dar a mí una facilidad para yo poder utilizar este acceso venoso. Existen venas principales, son las más comunes también, las cuales vamos a utilizar, que sería la vena cefálica, como pueden observar ustedes aquí en nuestra diapositiva. Tenemos la vena cefálica, tenemos la vena basílica, ¿sí? Y tenemos las venas
del sistema cutáneo interno, ¿sí? Así como la vena mediana del cúbito. Entonces, ellas son las más comunes de utilizar. Son las que casi siempre, por anatomía, obviamente tienen que estar ahí en esa ubicación y que nosotros vamos a utilizar constantemente. Incluso vamos a tenerlas porque radican desde la mano, ¿sí? Las venas basílicas, las venas cefálicas, que son las que vamos a utilizar en algún momento. Entonces, hay que recordar ciertas condiciones para yo elegir a mi vena, ¿sí? Ustedes están en el momento de la aplicación y van a elegir su vena. Ok, necesito yo que, uno, sea palpable. Licenciada, mi señorita, magíster, whatever, no veo la vena, no la veo. No, malazo, fatal. O aquellas personas que te dicen, la vena tiene que ser visible, fatal. No, al menos yo no lo recomiendo. E incluso, yo les digo a mis estudiantes, cierren sus ojos, ¿sí? Cierren sus ojos y con su segundo dedo y su tercer dedo traten de sentir, sientan, no presionen tan duro, sientan, van a comenzar a sentir ustedes las diferencias o los diferentes accesos. Entonces, tienen que ser palpables, no necesariamente tienen que ser visibles. Hay personas que tienen las venas buenazas, bien robustitas, pero cuando tú la ves, cuando expande el brazo y tú la ves, dices, uy no, este paciente no tiene venas, ya morí, ya sufrí, me voy a encomendar a Diosito. No, va, realiza su torniquete y palpa y ve que la vena está súper voluminosa. Entonces tú dices, oh, genial, ¿no? Falsa alarma. Pero no, lo que sucede es esa razón. No necesitamos ver la vena, sí necesitamos palparla, necesitamos sentirla. Entonces es una de las recomendaciones para yo elegir mi vena adecuada. Luego una que sea de fácil acceso, obviamente. No le voy a colocar una de por acá, ¿no? que mi paciente va a estar moviéndose, que se me va a dificultar inclusive a mí. Obviamente tiene que ser una vena de fácil acceso, palpable y que sea, ¿no? Que tenga que sienta, ¿no? Que tenga una visibilidad grande. Entonces yo siento, sí, esta sí, ¿no? Perfecto, ¿no? Que sean rectas, ¿sí? Hay personas que tienen sus venas bifurcadas, ¿no? Que al inicio nosotros podemos observar que tienen como una V, ¿no? Y se le nota ahí, aquí y luego así, ¿no? Una V, un ingreso, o las tiene lateral y la otra sale por aquí, ¿no? Entonces tú dices, wow, ¿y ahora dónde voy a pinchar? ¿No? Es de repente la única vena que tiene. Entonces yo voy calculando, si mi vena está lateral, entonces yo deberé ingresar lateral. Si yo tengo mi acceso venoso que está lateral, yo no voy a ingresar así, porque si no, la voy a traspasar y será en vano. Entonces yo debo colocarla en la posición en la que está la vena. Entonces yo tengo que tratar de, lo recomendable es escoger venas que sean rectas, ¿sí? Si no tuviéramos el caso, entonces saber, ¿no? Unos cuantos centímetros más abajo de esa bifurcación para darle luego al ingreso al que tengamos que nosotros dar. Pero siempre se van a recomendar las rectas, ¿no? Las rectas. Ahora, aquí nos dice muy importante, muy importante, en el brazo no dominante. Porque no le voy a decir a la persona, señor, señora, no esté moviendo el brazo, no agarre las cosas. Yo le coloqué el acceso venoso en el brazo dominante, con el que escribe, con el que come, con el que se va a levantar, con el que siquiera se va a peinar. ¿Cómo le voy a colocar ahí? No tiene mucho sentido. Y que yo le diga, señor, no utilices ese brazo, no te pases, ¿no crees? Entonces hay que tener bastante criterio para nosotros saber cuándo, ¿no? En qué zonas le vamos a colocar. De repente puedo colocarla en el brazo no dominante si estamos en el hospital, porque en el otro brazo de repente no tiene buen acceso venoso.
Entonces yo voy a cuidar del paciente, voy a tener personal técnico que me va a ayudar, voy a tener otras compañeras que me van a ayudar. Entonces el paciente no es necesariamente que vaya a necesitar, ¿no? Bastantes cosas que hacer, no va a barrer, no va a trapear. Entonces podemos en esa circunstancia utilizar el brazo dominante, perdón. Pero si es un paciente, como les digo, que es ambulatorio, que de repente pueda estar moviéndose, ¿sí? Entonces yo siempre debo recomendar y comenzar a buscar mi vena en el brazo no dominante, ¿sí? No dominante. Ahora, las venas no pueden ser venas operadas o venas que hayan sido lesionadas, por así mencionarlo. ¿Sí? No puedo. Ni tampoco donde un acceso venoso donde ya lo utilizaron hace unos cuantos días. Tampoco. ¿Sí? Porque tengo que darle un tiempito a que mi cuerpo vuelva a sanar esa vena que se dañó, se regenere, no sienta ahí una pequeña irritabilidad, un conflicto. Entonces cuando yo ingrese ya no voy a generar molestias, sino que va a ser como algo nuevo. Entonces, no en venas que ya hayan sido tocadas o lesionadas. Las venas, como les digo, más convenientes para la aplicación son las de los miembros superiores. Es la vena cefálica, la vena basílica, la vena mediana cefálica y la vena mediana basílica. Son venas gruesas, robustas, que por su complexión, por su localización, son muy fáciles de encontrar y son muy fáciles de utilizar. Entonces son algunas recomendaciones para la aplicación de ello. Pero para que esté indicado entonces la parte endovenosa, ¿no? También es importante recalcar y reforzar hidratación. De repente líquidos y electrolitos, administrar líquidos y electrolitos, ¿sí? Como les digo, para pacientes que sean incapaces de comer, para pacientes que sí o sí tengan que utilizar medicamentos, hay que buscar bastante el tema de la comunicación con el paciente, ya que estas indicaciones casi siempre se dan cuando el paciente ya está muy crítico y sí o sí necesita este tipo de administración. Entonces yo en estos casos tengo que observar que mi paciente no solo esté bien de salud física, sino que también de salud mental, y vamos a enfocarnos en el trabajo conjunto mío el tema de apoyo físico con el tema de apoyo mental. No necesariamente es que me voy a sentar al costado del paciente y le voy a decir, a ver, cuéntame, ¿cómo te sientes el día de hoy? No necesariamente eso. Pero lo que se puede hacer es decirle, mientras que estás ahí realizando tu medicamento, estás colocándole, le vas a decir, señor, ¿cómo está el día de hoy? Y vas limpiando. ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentra? Si le estoy colocando su medicamento, le toca hoy día cambio de vía, ¿no? A ver, ya va a sentir un pequeño dolorcito, ya está, perfecto. ¿Y qué tal? ¿Qué le pareció la comida? ¿Qué almorzó el día de hoy? Esto, señorita, ¿y estaba hoy día desabrida o estaba bien? Y tú sigues ahí, ¿no? Colocando. Sí. Ya. Y ayer vinieron a visitarlo. ¿Qué tal? ¿Ya le han traído las cositas que le faltaban? Sí, esto, ya, ¿qué tal? Va avanzando, se siente mejor, vas revisando la vía, ¿no? Y vas abriendo el Volutrol o tu equipo Venoclis, lo que ya es conectado a tu cloruro. Señor, muy bien, ok, perfecto, sí, vamos a esperar que su medicamento pase como que media hora, 20 minutos, 15 minutos, ya, vamos viendo aquí, sí, que termine de gotear y va a pasar todo este líquido. ¿Y qué tal? Sí, bueno, esperemos que este medicamento pues de repente para esta pequeña incomodidad que presenta ahorita vaya a solucionarlo. Y el paciente, sí, señorita, chévere, que para aquí, que para allá, y te va a conversar. Y entonces el paciente ya sintió, no que tú fuiste como un robotcito a colocarle y ya, no, fue alguien preocupada a preguntarle, ¿no? Incluso va a recordar el señor, no el pinchazo que le hiciste doler, sino va a recordar, no, la señorita sí vino hace un momento, ¿sí? ¿Para qué? Vino para preguntarme cómo estaba, me puso mi medicamento y también me dijo que me iba a pasar, que me dediqué esto, me preguntó sobre la comida y se dieron cuenta que le habló sobre un montón de cosas más y que solamente, me puso mi medicamento, un pinchoncito y ya está.
y de repente el paciente ni cuenta se dio que tú le hiciste desangrar, por ahí se te escapó una gotita, no enroscaste bien los nervios, qué sé yo, y él ni se dio cuenta. ¿Por qué? Porque se enfoca más en brindarle una buena atención al paciente. Y entonces eso es lo que las personas recuerdan más, la atención que uno les brinda, más que el procedimiento que uno hace. Y yo sabiendo que este procedimiento, que es la administración de vía endovenosa, va a ser un poquito traumática para mi paciente, porque a quién le gusta que le estén pinchando el cuerpo, ¿no? Bueno, tal vez por ahí algunas personas, pero no a todas, no a todas. Entonces hay que saber no solo mirar estas indicaciones de la parte práctica, sino que otra parte mecánica, sino que también en la parte mental, de lo que mi paciente necesita y requiere. Y ahora vamos aquí a la otra parte también importante, que son las contraindicaciones. Está indicado para qué, ya lo dijimos, para zonas de bifurcación, ¿no? Tenemos que tratar de buscar que solucionar esa situación, pero vamos a mejorarla. No de repente utilizando alguna zona que tenga una flebitis, imposible, no podemos utilizar esa zona ya, ni siquiera la toques ni la mires, ya ni de reojito voltees a mirar esa zona. Luego tampoco zonas con trombosis venosa, con daño vascular previo, con alergias conocidas a los materiales, como por ejemplo al catéter, que tiene ese plastiquito, ¿sí? Que es como parecido al látex. Hay personas que son alérgicas al látex. Entonces, si eso lo va a tener adentro por mucho tiempo, le va a generar una reacción alérgica. Entonces, también está contraindicado para ese tipo de personas. También para personas que tengan quemaduras o lesiones muy extensas en la extremidad seleccionada. Entonces, yo tendré que buscar otra ubicación o tendré que buscar otro acceso venoso, el cual también va a ser bueno, ¿sí? Porque existen muchas otras venas en el cuerpo, las cuales también podemos utilizar, ¿no? De libre acceso también, aunque tal vez con un poquito más de cuidado, ¿no? Entonces son algunas contraindicaciones que nosotros tenemos que tener bien en cuenta. Luego aquí podemos observar, ya que nos vamos a la parte del procedimiento, a la parte instrumental, los famosos catéter venoso periférico. Nosotros conocemos a estos dos, los que están en la imagen. En la parte superior vamos a encontrar los más comunes, ¿no? Los catéteres venosos más comunes, los, bueno, conocidos por la marca, porque es la marca, ¿no? La que se llama Avocat, ¿no? Y abajo de la pantalla tenemos a las famosas mariposas. Y cada uno tiene su calibre, ¿sí? Cada uno tiene su calibre. Por ejemplo, aquí tenemos que la de color naranja es 14, que la de color plomito es 16, que la de color verde es 18, que la de color rosado es 20, que la de color celeste es 22, que la de color amarillo es 24, que la de color morado es 26. Y ahora les voy a explicar más o menos para qué usos vamos a tener con cada uno de ellos. Tenemos que a los de calibre que están aquí, que ustedes ven estas agujas tremendas, ya que son los de mayor calibre, que son las de 14 y las de 16, ya las 14 y 16, estas son para grandes volúmenes, ¿sí? Para en casos de emergencia, full. Incluso en caso de emergencia se suele utilizar también la 18. Sí, se suele utilizar la 18 si el paciente tiene un buen acceso venoso, tiene una vena robustita, grande, entonces se suele usar la de 18. Luego tenemos que la 18 y la de 20, que son las dos que siguen, ¿no? Son utilizadas para administrar líquidos, medicamentos, porque son para medicamentos grandes, en cantidades grandes, ¿no? Y para adultos también. Asimismo, seguimos bajando, tenemos la 22 y la 24. La 22 y la 24 son utilizadas para niños, ¿sí? Y para adultos, pero no para adultos funcionales o adultos que tengan una movilidad excelente, no, sino para adultos que tengan las venas frágiles, que de repente tengan algún problema, ¿sí? A nivel circulatorio, de repente adultos que estén postrados, ¿no?
que no tengan mucha movilidad y que incluso su vena sea muy delicada, muy delgada y que su piel sea también bastante delicada, porque hay pacientes, adultos mayores sobre todo, que es nuestro problema más grande, porque nosotros no queremos que le quede un hematoma al paciente, al adulto mayor, pero en su mayoría le queda, por más que hagamos el procedimiento correcto. Entonces le colocamos en la boca, ¿no? Y su piel es tan delgadita, ¿no? Que está perfecto en la boca, que está pasando bien el catéter, perdón, y aún así se pone un hematoma alrededor o le duele a veces, ¿no? Si bien es cierto, eso no tiene que doler, ¿eh? Ojo, no tiene que doler. Entonces, pero ya hay pacientes que ya les quedan muy irritables. Entonces, en esos casos sí podríamos utilizar la 22 y la 24, que son bien chiquititas. Y a la 26 estamos hablando pues para pacientes neonatales, ¿no? Los que están pues en unidad de cuidados intensivos, que requieren este tipo de aplicación endovenosa. Pero en su mayoría, para la práctica, se utiliza la de 22, ¿no? La de 22, la azulita, se utiliza para práctica en adultos, ¿no? Por ejemplo, para nosotros practicar. Porque la de 18 a veces suele ser un poco traumática, pero yo no recomiendo mucho practicar con la de 18 porque no estás practicando de la forma correcta, ¿entiendes? Porque el largo del catéter 18 es diferente al largo del 22. Entonces yo voy a practicar con un largo corto, voy a adecuarme a siempre tener la misma distancia, y cuando quiera practicar con la 18 voy a pensar que es el mismo largo y de repente no logré ingresar bien, estoy a mitad de camino, no ingresa, entonces no practico de la forma correcta, ¿sí? Si bien es cierto, obviamente se busca que no sea tan traumático, pero al menos yo en lo personal no lo recomiendo, y siempre cuando realizo este tipo de procedimientos con mis estudiantes trato de que sea con el 18 para que realmente vean y aprendan, ¿no? Cuál es el largo, la distancia, el tiempo, la técnica que ellos tienen que tener para que vayan mejorando día a día. Ahora, aquí abajito ustedes en la imagen, miren la imagen, pueden apreciar que tienen las famosas maripositas. Estas maripositas también obviamente tienen numeración. Tenemos a la blanquita, que es 19, la verdecita, que es 21, a la azulita, que es la 23, la muy comúnmente utilizada, y la 25, que es para niños o también para adultos que tengan la piel delgadita. La diferencia entre estos dos catéteres radica en que el catéter venoso periférico superior que tenemos en la parte de arriba de la imagen, este de aquí tiene una guía, ¿sí? Esa guía del metal, el fierro, la aguja, que es una vez que insertada, esa sale, ¿no? Sale, y adentro del paciente se queda el plástico, ¿sí? El plastiquito transparente. Entonces el paciente puede moverse, puede flexionar y no se va a causar ningún daño. En cambio, la mariposita, la que tenemos en la parte de abajo, no. La mariposita no tiene una guía, es toda de metal, es la aguja en sí, no se va a quedar nada dentro, y si se queda la agujita dentro, lo que se va a quedar adentro es el metal. Por lo tanto, tú doblas y te va a doler porque vas a sentir cómo te va a arañar todo por dentro y te va a desgarrar, ¿no? Entonces, las utilizaciones para ambos es completamente diferente. El catéter venoso periférico superior, que vemos en la imagen superior, es para cantidades grandes, es para administraciones grandes y que se vaya a quedar el paciente más tiempo, o que necesite quedarse más tiempo con este catéter, ¿sí? Con este equipo. Y si de repente yo, por ejemplo, he trabajado en las ambulancias, ¿no? He trabajado 3-4 años en ambulancia, utilizábamos las maripositas, ¿no? Para administración de medicamentos en domicilio. Utilizábamos la 23 para adultos y utilizaba yo la 23 para adultos y la 25 para niños, ¿sí? En la mayoría de casos, cuando teníamos migrañosas, utilizaban mis compañeros la 25, pero a mí me gustaba utilizar la 23 porque me daba mayor seguridad. Además que la 25, por ser delgada, también se coagula más rápido, ¿no?
Entonces no me gustaba mucho eso y yo prefería siempre encontrar una buena vena, un buen acceso venoso y colocar la 23. Entonces colocaba el medicamento en bolo y luego retiraba en ese momento. No es que yo le dejaba con la mariposita ahí, le colocaba la protección y lo dejaba ahí. No. Porque si él se mueve, toda esa aguja se va a mover. Por eso que es recomendable utilizar el catéter que vemos en la imagen superior para pacientes o personas de las cuales se vayan a quedar más tiempo, ¿no?, con este producto que con las famosas maripositas, que es para administración en bolo y listo, se acabó, ¿ya? Entonces esa es un poquito la diferencia entre ambas. Luego también tenemos este de aquí, que es el catéter venoso central. El catéter venoso central va a tener 3 lúmenes. En el lumen número 1 tenemos, que es el distal, en donde vamos a realizar, por ejemplo, la medición de la presión venosa central, el PVC. También vamos a administrar fármacos de alto flujo, son fluidos viscosos, algo por ahí coloides, y también para hacer transfusión, ¿no? Yo voy a utilizar este primer lumen, ¿sí?, para la transfusión. Asimismo, voy a utilizar el lumen del medio, ¿sí?, el 2, ¿ya? Este lumen es exclusivo para nutrición parenteral. ¿Se acuerdan que hablamos que también colocábamos medicamentos de acceso venoso, ¿sí?, para la alimentación parenteral? Este de aquí es, ¿sí? Y obviamente este no se puede utilizar para fármacos o para medición, ¿ya? Y tiene un alto grado de colonización bacteriana también. Y el último lumen, que es el lumen número 3, que es un poco más proximal, ¿sí?, el que encontramos en el lado de aquí de la pantalla. Vamos a tener las aminas vasoactivas, sedanas analgésicas, de repente una toma de muestra y también para hacer transfusión. Entonces va a tener esos lúmenes para nosotros poder brindarle ese tipo de administraciones a los pacientes. Ahora, ¿qué materiales vamos a utilizar? Para todos los procedimientos inyectables siempre debemos tener nuestros guantes, ya sean guantes simples o guantes quirúrgicos, ¿correcto? Obvio, dependiendo del procedimiento voy a utilizar guantes simples o guantes quirúrgicos. No importa si voy a utilizar guantes simples o guantes quirúrgicos, yo primero siempre debo, ¿qué? Muy bien, lavarme las manos, correcto. Sí, me encanta que respondan, muy bien, lavarse las manos, correcto. Luego, nos lavamos las manos, nos colocamos los guantes, ¿no? Nuestro gorrito quirúrgico, de repente una mascarilla, ¿no?, y nuestro mandilón por protección leve. Tenemos que tener nuestra riñonera, nuestro protector, ¿sí? Tenemos que tener nuestro algodoncito con alcohol, nuestro algodoncito seco, esparadrapo para asegurar, ¿no?, la zona donde yo voy a colocar. Tengo que tener la ligadura, obviamente, los diferentes tipos de catéter periférico que yo voy a utilizar, una jeringa, mi llave triple vía, ¿sí? Ahora, dependiendo, como les diga, del procedimiento, pueden utilizar un equipo de Volutrol o pueden utilizar un equipo de venoclisis, ¿sí? O también lo pueden conectar a una bomba de infusión. Pero, ojo, todo esto va a depender, o de la bomba de nutrición parenteral también, pero va a depender de lo que el paciente requiera, correcto. Pero son los materiales que vamos a utilizar. Ahora, estos materiales también los vamos a utilizar igualito, ¿sí? Solo que obviamente sin la ligadura y la llave. Pero todos los demás equipos de protección personal y los materiales básicos como el esparadrapo, la riñonera, el algodón y el alcohol son materiales que vamos a utilizar para realizar nuestra vía intradérmica, nuestra vía subcutánea, nuestra vía muscular, ¿no?, intramuscular. Entonces, igualito estos mismos materiales vamos a utilizarlos para ese tipo de procedimientos. En esta siguiente diapositiva ya es importante, ¿se acuerdan que hablamos en diapositivas anteriores el tema de los hematomas que podemos dejar? Sí. Lo recomendable no es dejarle al paciente un super hematoma, ¿no?, ni tampoco ninguna molestia ni ningún desagrado con la atención brindada. Lo que se tiene que hacer es tratar de
que esto no ocurra, siempre. Pero no en toda situación pasa, no en todo momento pasa. Entonces, en algunos momentos, en algunas situaciones, vamos a decir que van a ser un porcentaje menor, en algún momento van a realizar van a tener este tipo de problemas con los pacientes, de los cuales van a tener hematomas o también la famosa infiltración. Esta infiltración es lo que yo le decía, que cuando tenemos la vena en este ángulo, tú ingresas en 25 y vas a bajar para ingresar en el ángulo de la vena, pero si tú sigues en ángulo de 25, entonces vas a traspasar la vena, ¿no es cierto? Hay quienes ni siquiera logran no llegar a la vena y se quedan ahí, luego bajan y por encima de la vena están colocando la guía, y otros que rompen la vena, pasan y por debajo están que colocan la guía. Entonces, a ese tipo de situaciones se les llama infiltración, ¿sí? Para ese tipo de situaciones se les llama infiltración. Y estas son las complicaciones más comunes que vamos a tener, sí o sí. Y sobre todo si tenemos adultos mayores, vamos a tener hematomas. Si tenemos personas que tengan algún problema con la piel, vamos a tener hematomas. Si tenemos personas que tienen la tez muy blanca, también son propensos a tener hematomas. No todos, ojo, no todos, no estoy generalizando, pero la mayoría de personas que tienen la tez blanca van a ser propensos a que tengan hematomas. Muy pequeños, algunos muy grandes, muy escandalosos, y otros pues no tan exorbitantes. Y también el tema de las infiltraciones, pero el tema de las infiltraciones ya sería netamente por un error humano, ¿sí? De repente por un error de práctica, de repente por hacerlo muy rápido, de repente es una persona que tiene mucha experiencia, que ha puesto un montón de vías en su vida, pero a veces le habrá pasado, ¿no? Que tiene alguna infiltración, o rompe la vena, o la pasa, o se queda encima de la vena y ingresa el cloruro, y ustedes van a ver, espero que no pase el día de la práctica, pero ingresan el cloruro y se va a formar una bolita, como si se hubiera soplado algo, como si se hubieran soplado y ¡plum! Se infla así, ¿no? Como una pápula en la vena. Están haciendo una pápula, una vía intradérmica en la vía endovenosa. Ha pasado y a mí me parece gracioso. Hay que tener bastante cuidado, sí, por supuesto que sí. Pero como anécdota a mí me parece divertido porque se asustan, ¿no? Los estudiantes se asustan. Reaccionamos obviamente rápido en ese momento, sí, porque en realidad pues no es que la piel vaya a explotar, ¿no? Se insufla y luego tratamos de presionar para que esa bolita baje, ¿no? Y logremos disolver todo el cloruro que se haya colocado, sin tratar obviamente de lastimar la piel, ¿no? Yo siempre le digo a mis estudiantes, si vamos a trabajar con temas de inyectables, hay que tratar de guardar la compostura lo más que se pueda. Ya después, cuando terminemos todo, ya después, cuando terminemos el procedimiento, cuando lo hayamos hecho bien, ¿sí? Cuando estemos todo ok, ahí después podemos contar como anécdota, y ya sin nada en nuestras manos, tal vez no decir, sí, me equivoqué, ay, ¿te acuerdas tu expresión de tu cara, compañera, cuando falté o cuando me desesperé, pero lo arreglé rapidito, ¿viste? Que yo vi eso, pum, lo acomodé, cerré, yo reaccioné rapidito. Entonces vamos mejorando también el tema de las reacciones, ¿no? A ese tipo de situaciones, porque en algún momento nos puede pasar. Y no es que me voy a desesperar y voy a buscar y el paciente va a estar desangrándose. Pues obviamente eso es lo que no se quiere. Para eso hay que tener siempre un resguardo con respecto al tema de guardar siempre la compostura cuando estamos trabajando con procedimientos que en ese momento pueden dañar la vida de la persona, ¿no? Y ya luego después como conversando, haciendo un mea culpa o dialogando o meditando sobre las situaciones, o de repente en un conversatorio, en un diálogo de mejora, ¿no? Ahí recién, sí, yo reaccioné así, reaccioné mal, ay, yo mismo me siento mal, bueno, sí, pero yo sé que la siguiente vez lo haré mejor, por supuesto que sí, con la práctica. Nadie nació sabiendo, todos practicamos.
una y otra y otra y otra y otra y otra vez hasta que salga perfecto. Y así es como se han construido las cosas, así es como ha pasado durante muchísimo tiempo, durante muchísimos años, y es así como van a suceder el tema de las prácticas, cómo van a ir mejorando, siempre practicando, siempre leyéndonos, siempre informándonos. Entonces, para ir cerrando con este tema de las vías endovenosas, hay que tener en cuenta que estas complicaciones son las más comunes, son las que tienen un alto porcentaje de índice de ocurrencia, ¿sí?, de incidencia en cualquier tipo de aplicación, pero siempre saber manejarla, ¿no? Saber manejarla de forma correcta, para que este pequeño o este error, ¿sí?, para que este error, uno, no vuelva a suceder, y dos, no sea algo más crítico con el paciente, sino que éste vea que pues él lo tome como que si pasó algo insignificante, ¿no? Más no que tú tengas que tomarlo de esta manera. Entonces, así muchas veces nosotros vamos recordando y vamos realizando pues una serie de paso a paso, día a día, lo que nos va a hacer los grandes profesionales que somos o que vamos a seguir siendo en el futuro, ¿no? Porque siempre hay mucho que aprender, siempre hay mucho que mejorar, y para eso son este tipo de capacitaciones, ¿no? No es para aprender desde cero, tal vez no es para que tú digas, bueno, no, sí, esto ya lo sé, perfecto, pero de repente por ahí apareció una nueva técnica, apareció una nueva recomendación, como les mencionaba lo de la Organización Mundial de la Salud, en los que muchos no están de acuerdo, por supuesto, y es válido, con respecto al tema de si se aspira o no se aspira, ¿no? Pues estamos todos, cada uno tiene su propia opinión, ¿no? Y otros sí y otros no, pero pues siempre van apareciendo cositas y detalles de los cuales nosotros tenemos que actualizarnos y trabajar para mejorar, ¿no? Trabajar para mejorar. Entonces, vamos a hacer ahorita, ¿sí?, un resumen breve de todo lo que hemos estado viendo el día de hoy, antes de dar por terminado nuestra clase. Primero, vimos el tema de bioseguridad, ¿sí? ¿Se acuerdan? El tema de bioseguridad, de los equipos de protección personal, ¿no? Del protegerme a mí mismo. El tema de la limpieza, de la asepsia, ¿no? Del lavado de manos, y luego mi colocación de EPP, y luego la asepsia en la zona de la punción. Luego no olvidar de los 10 correctos. Si bien es cierto, repito, existen los 15 correctos, sí, pero los 15 correctos es para la atención al paciente, más no específicamente para la administración de medicamentos. Para la administración de medicamentos sí son los 10 correctos, ¿ok? Entonces, de repente por ahí en algún momento hayan tenido esa duda o hayan escuchado recientemente ese tema. Ahora, luego de ello ya ingresamos a los ángulos. Recordemos las capas de la piel, que son 3, ¿sí? Recordemos los ángulos en los cuales vamos a ingresar en cada una de las vías parenterales que tenemos, ¿no? Nuestra vía intradérmica, nuestra vía subcutánea, nuestra vía intramuscular y por último la vía endovenosa. Cada uno de ellos tiene un procedimiento, tiene sus materiales, aunque son similares con respecto a la utilización de los equipos de EPP, ¿no? Los equipos de protección personal, y también con la indumentaria, que son las agujas y las jeringas, que suelen ser parecidas, solamente cambian en el calibre o en el tamaño o el grosor de la aguja para cada tipo de procedimiento. Hay que saber cuándo realizar el procedimiento, cómo hacerlo, siempre siguiendo las indicaciones médicas, revisando las historias médicas, ¿sí? No es que vamos a cerrar los ojos y vamos a hacer caso a lo que está ahí, no, porque para ello nosotros tenemos que repasar o revisar lo que va a realizar, el efecto que va a ocasionar en mi paciente, para yo poder educar a mi paciente lo que probablemente pueda ocurrir, lo que no, y yo estar alerta a lo que pueda pasar, ¿no? Y ciertas recomendaciones en pequeños detalles que hemos podido ver a través de estas horas teóricas, ¿no? Que vamos a nosotros afianzar, o de repente para algunos, ¿no? Es algo nuevo, sí, están ingresando recién a este mundo de los inyectables, este mundo del tema de la aplicación de administración de medicamentos, y pues están conociendo más.
otros para aquellos están reforzando los temas, de repente están afianzando algunos pequeños detalles que ya se les había olvidado, de repente no sabían la diferencia entre los catéteres periféricos más conocidos como los Avocat y las mariposas, no sabían para qué utilizar, o han visto que utilizan en algún otro lado, en otros sí, en otros no. Recordemos que todos vamos a utilizar los materiales a nuestra propia conciencia. Si bien es cierto, todos los materiales fueron destinados para una acción, pero hay personas que los utilizan de mala forma. Y no porque lo hayamos visto de esa forma significa que nosotros tengamos que hacer lo mismo. Al contrario, tenemos que volver, repasar y regresar a hacer lo que realmente se supone que debemos utilizar ese dispositivo, y no utilizarlo de mala forma tan solo porque estamos viendo que otros lo hayan utilizado así. Entonces, de esta manera nosotros ayudamos a mejorar el tipo de atención que le brindemos, a mejorar la calidad de profesional que me estoy volviendo, ¿sí? Y sobre todo que aquí gana el paciente, ¿no? Aquí gana también las ganas y el entusiasmo y el muchas gracias que vamos a recibir, y nosotros nos vamos a sentir súper bien con cada procedimiento y con cada gracias que nos den. Entonces, básicamente ha sido la parte teórica, ¿sí?, de nuestro taller, de nuestro curso práctico que vamos a realizar. Así que espero que les haya gustado, espero que les haya servido, y igualmente nos estamos viendo en nuestra clase práctica. Y bueno, muchas gracias por su atención.